Bien, buenas tardes. Vamos a empezar a grabar este video de explicación sobre las diapositivas que tenemos de gestión de proyectos, que tratamos en la primera unidad de enfoque PMI para gestión de proyectos, en lo que es el curso de planificación y control de proyectos. Vamos a hacer un resumen bastante rápido, en vista que ya hemos expuesto estas clases en forma presencial durante el desarrollo de la primera unidad. Muy bien, recordemos que está dividido nuestro curso en 3 unidades. La primera unidad vamos a ver todo lo que es la gestión de proyectos, gestión y administración de proyectos enfocado en proyectos de construcción u obras, ¿no? Entonces hemos visto primero que el enfoque que vamos a utilizar es el enfoque del PMI, Project Management Institute. Este enfoque se basa en la información que maneja el Project Management Institute como compilación de todos los conocimientos de lo que es gestión de proyectos. Hemos elegido este enfoque en vista de que este PMI, como Instituto de Gestión de Proyectos, hace bastantes años ya, desde 1970, ha ido compilando toda la información en lo que llaman el PMBOK. Esta información sirve para hacer gestión de proyectos. Y nosotros necesitamos entender qué es gestión de proyectos para poder ver la importancia de la planificación y control de las obras. Entonces, la información del PMI está compilada en el PMBOK o el Project Management Body of Knowledge, que es un libro que se publica cada 4 años y se tiene todos los conceptos de gestión de proyectos. Entonces, ahí tenemos la última versión del PMBOK. El PMI ha desarrollado durante todos los años 90 hasta los años 2000 el conocimiento de gestión de proyectos. Esta es la evolución de la gestión de proyectos desde la elaboración de los diagramas Gantt, la elaboración de los diagramas CPM, PER, el uso de las computadoras para hacer metodología de gestión de proyectos para organización, programación de obras y de proyectos en general. Entonces vamos a entrar primero a la definición. La primera definición que habíamos visto es la definición de proyecto. Recuerda que es un proyecto. Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades y se encuentran relacionadas entre sí. Pero desde el PMI, para poder hacer que la gestión de proyectos sea una ciencia, tenemos que enfocarnos al proyecto con un concepto más específico. Y podemos decir que el proyecto va a tener un ciclo de vida. Entonces el PMI parte de un enfoque que los proyectos tienen fases o ciclo de vida. Entonces la vida de un proyecto empieza con el inicio, el nacimiento del proyecto, después la planificación, la ejecución y el cierre del proyecto. En esta curva podemos observar cómo es el ciclo de vida del proyecto, desde el inicio hasta el cierre. Estamos viendo que en el inicio tenemos poco costo y poco personal. En la parte de ejecución del proyecto tenemos el mayor costo del proyecto y el mayor personal, que se va disminuyendo hasta terminar el proyecto en la última etapa del cierre del proyecto. Este cuadro es llamado el cuadro campana de Gauss, donde está la relación del tiempo con el costo y esfuerzo del proyecto. También podemos hablar sobre lo que son los proyectos, su clasificación y su organización. Hay diferentes tipos de organización y clasificación de proyectos. Todo proyecto nace de una necesidad, de una ausencia, de una falta, de una carencia. Cuando un grupo de personas o una organización necesita solucionar un problema o tiene una necesidad, aparece el proyecto y ahí se da al inicio del proyecto. Entonces hay muchos tipos de proyectos. Se pueden dividir los proyectos según muchos criterios. Acá observamos 7 criterios de división de proyectos, según el grado de dificultad, la procedencia, el grado de experimentación, el sector, el ámbito, orientación, influencia. Entonces hay muchas maneras de dividir los proyectos. En la vida cotidiana existen muchos tipos de proyectos que se plantean. Entonces nosotros tenemos un grado de complejidad al manejar proyectos, porque una misma institución, por ejemplo un municipio, va a tener muchos proyectos involucrados. Dentro de ellos están los proyectos de construcción, que nosotros llamamos obras civiles o obras de infraestructura, lo que nosotros como ingenieros desarrollamos en nuestra vida profesional. Entonces, ¿cómo se organizan los proyectos? ¿Cómo un gestor de proyectos hace la organización de proyectos en las instituciones?
Para eso primero hay que identificar de dónde nacen los proyectos. Los proyectos nacen, según el PMI, desde 4 situaciones que pueden aparecer en una organización. Por ejemplo, primero cumplir requisitos, satisfacer solicitudes de necesidades, implementar o cambiar estrategias de negocios y crear y reparar productos, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de construcción están enfocados casi todos, en su mayoría, en lo que es crear, mejorar o reparar productos, procesos o servicios. Queremos dar servicios de salud, de educación, transporte, entonces creamos colegios, hospitales, carreteras, ¿no? Entonces se van a clasificar y organizar los proyectos desde el punto de vista de dónde nace la necesidad de ese proyecto. Entonces, cuando estamos en una organización, vamos a tener niveles de proyectos. Hay proyectos que son más prioritarios que otros. Esto va a obedecer a una organización. Las organizaciones tienen objetivos, tienen misión, visión, tienen funciones. El municipio tiene la misión de brindar servicios, tiene objetivos políticos, objetivos funcionales. Entonces, uno de los primeros proyectos de mayor prioridad para el municipio será, por ejemplo, seguridad ciudadana, limpieza pública, educación, salud. Entonces, ahí van a organizarse los proyectos. Proyectos para salud, proyectos para educación, proyectos para seguridad ciudadana, proyectos para limpieza pública. Por ejemplo, una empresa privada que se dedica a hacer alimentos va a tener cierto tipo de proyectos. Alimentos para mayores, para niños, entonces va a haber diferentes criterios de realización de proyectos en función a los objetivos y funciones que tiene cada organización. Entonces, ya hemos entendido que los proyectos necesitan ser enfocados desde un punto de vista organizado, ordenado, pero ahora tenemos que enfocarnos a los conceptos técnicos para que podamos ser buenos gestores de proyectos. Vamos a ver qué es gestión de proyectos. Y hemos visto que proyecto tiene un concepto, pero ahora veamos qué es gestión de proyectos. Gestión de proyectos es controlar presupuestos, gestionar materiales, conseguir personas, crear programas. Sí, es todo eso y más conceptos aún. Habíamos hecho la comparación de gestionar un proyecto o gestión de proyectos viene del verbo gestar, que se hace la comparación con el esfuerzo, dedicación que hace una madre para poder tener a su hijo durante los 9 meses. En ese periodo la madre organiza su vida, organiza sus esfuerzos, organiza todo en función a tener un producto final, que es el hijo. Entonces, gestión viene a ser, desde el enfoque PMI, la aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a desarrollar un proyecto para cumplir los objetivos del proyecto o exceder las expectativas de los interesados en el proyecto, aplicando los conceptos de alcance, tiempo, costo, riesgo, calidad. Acá vemos un diagrama del triángulo de restricciones del proyecto. Las restricciones del proyecto son el costo, calidad y tiempo, que van a definir el alcance, por eso está limitado el alcance por el costo, calidad y tiempo. Además, este alcance del proyecto va a estar influenciado por los requisitos de los beneficiarios, de los interesados, de los stakeholders, y va a tener también influencia de qué objetivos tengo que tener. Además que va a estar influenciado por la gestión de riesgos que pueden haber. Entonces, el PMI nos ha dicho que para poder gestionar un proyecto debemos dividir el conocimiento en varias áreas. Las áreas que tenemos son las áreas de gestión, del alcance, cronograma, calidad, costo, riesgo, recursos, comunicación, aficiones y los interesados. Nos vamos a ir definiendo cada una de estas áreas para que nosotros podamos tener los conceptos claves y entender lo que es gestión de proyectos desde el enfoque PMI. La gestión de integración es identificar a todos los interesados del proyecto para poder tener las actividades necesarias para que el proyecto cumpla los objetivos. La gestión del alcance es gestionar el alcance del proyecto. Vamos a entender cuál es el alcance y cómo calculo el alcance del proyecto. La gestión del tiempo es administrar el tiempo, porque todo proyecto es una actividad temporal, es una actividad que tiene un inicio y un final, hay que administrar el tiempo. La gestión
de costos es plantear y estimar, presupuestar, financiar los proyectos. La gestión de la calidad es determinar las responsabilidades del grado de satisfacción de las especificaciones del proyecto. Gestión de comunicación es algo muy importante porque todo proyecto debe tener buena información y manejo de información de buena calidad. Entonces tenemos que saber hacer gestión de comunicación. Gestión de recursos humanos. El objetivo de esta gestión, de esta área de gestión, es poder determinar el mayor provecho y aprovechamiento del trabajo del equipo humano en los proyectos. Gestión de riesgos es gestionar los riesgos que están involucrados en el desarrollo del proyecto. La gestión de adquisiciones es gestionar los bienes y servicios que van a estar involucrados o son necesarios en desarrollar un proyecto. Y la gestión de los interesados es identificar a todos los interesados, o como se llama en el concepto de PMI, los stakeholders, que van a ser aquellos que van a dar nacimiento y desarrollo a un proyecto. Entonces ahora vamos a entrar a la segunda diapositiva, que es la primera que tenemos de gestión de proyectos, y la segunda que tenemos es la que ya hemos visto en clases que vamos a empezar a resumir. Ya hemos visto lo que es el proyecto, su definición, el ciclo de vida, la clasificación, hemos visto el concepto de gestión de proyectos y hemos empezado a ver lo que son las áreas de gestión de proyectos en el enfoque femenino. Entonces vamos a ver en esta oportunidad 8 áreas que están involucradas dentro de la gestión de proyectos, especialmente para los proyectos de construcción o los proyectos que nosotros denominamos las obras civiles. Tenemos primero la gestión del alcance, entender el concepto y el conocimiento de lo que es alcance. ¿Qué es alcance? Alcance es lo que se quiere lograr con el proyecto. Muchas veces tenemos la necesidad de satisfacer una carencia de ámbito social, entonces vamos a tener el alcance definido por ese grupo social. Por ejemplo, necesitamos implementar un servicio de agua y desagüe. Entonces las expectativas de la población es que quieren sus tuberías, sus redes conductoras, distribuidoras, para poder tener servicio de agua y desagüe. Entonces hay que entender la importancia del alcance, porque si no entendemos bien lo que se quiere lograr con el proyecto, nos va a pasar la paradoja de que todo el mundo piensa algo diferente del proyecto y en realidad el proyecto no se define bien. Y si no tenemos bien definido un proyecto, vamos a hacer cualquier cosa y no vamos a tener ningún beneficiario satisfecho. Entonces, ¿cómo se determina el alcance? El alcance primero tiene que tener a través de objetivos. Los objetivos, según el enfoque PMI, tienen que ser del tipo SMART. Este es un acróstico que nos sirve para poder recordar cómo deben ser planteados los objetivos del proyecto. SMART tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y basados en el tiempo. Primero identifiquemos cuáles son los objetivos de nuestro proyecto para poder desarrollar y planificar nuestro proyecto. ¿Quiénes nos van a dar los objetivos del proyecto? Vamos a tener que evaluar a los stakeholders o a los interesados, a los que van a tener la necesidad de ese proyecto. ¿Quiénes son los stakeholders de un proyecto? Los interesados. Los interesados se pueden dividir según el enfoque PMI en 4 grupos, que también se aplica muy bien para lo que es las obras de construcción. Tenemos, por ejemplo, el grupo de los directivos, el grupo de los fiscalizadores, el grupo de la logística o tecnología y el grupo de los beneficiarios. Los beneficiarios es la población, la sociedad que exige las obras. Los directivos son las autoridades, el alcalde, el gobernador, los regidores, los consejeros, los ministros. Los fiscalizadores son todos aquellos que nos van a dar las normas para hacer el proyecto. Por ejemplo, el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Vivienda. También son aquellos que nos dan algunos servicios, por ejemplo, la empresa de agua, la empresa de electricidad. Entonces todos van a tener ciertas condiciones para que se pueda desarrollar el proyecto. Y el grupo de la logística o de las tecnologías es pues lo que tenemos en el mercado para poder desarrollar el proyecto.
la disposición de lo que se tiene en el mercado, las tecnologías, los equipos. Por ejemplo, hemos tenido dificultades para implementar los hospitales para poder hacerle frente a esta enfermedad del coronavirus porque no tenemos tecnología suficiente. No se tienen respiradores especiales, no se tienen las camas de UCI, no se tienen muchos equipos, muy pocos en el país. Esa es una limitante para poder hacer proyectos, por ejemplo, en los hospitales. Entonces se tienen que conocer las limitantes y las necesidades de cada grupo de interesados o stakeholders para determinar los objetivos del proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos la gestión del proyecto? Primero, recopilamos los requisitos, vemos a los stakeholders, a los interesados, y vemos cuáles son sus limitaciones y sus necesidades. Una vez identificado eso, definimos los objetivos y esos objetivos nos van a dar el alcance del proyecto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que construir un hospital tipo 3 con 500 camas, de las cuales 50 camas sean de UCI, 400 camas sean de consulta interna y externa. Entonces hacemos la definición de nuestro proyecto de alcance. ¿Qué voy a construir? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántos pisos? ¿Qué servicios? ¿Qué distribución va a tener? ¿Qué servicios de instalaciones va a tener? Va a haber agua, luz, comunicaciones, gas, va a haber fibra óptica. Todo eso se define en los primeros dos pasos: recopilar los requisitos y definir el alcance. Una vez definido esos dos aspectos y todo lo que necesita el proyecto, vamos a pasar a la tercera etapa, que es crear la estructura de desglose o el EDT, estructura de desglose de trabajo. El EDT es la técnica que nos enseña el PMI para decir qué actividades van a ser necesarias en el proyecto. Por ejemplo, ya sé que tengo que construir un hospital, pero ¿cómo hago el hospital? Primero haré movimiento de tierras, después haré cimientos, después estructuras, después acabados, después equipamiento, etc. Entonces, si voy a tener todo eso definido, tengo que hacer la lista de actividades, tengo que hacer la lista de partidas. Esa es la estructura de desglose, determinar todas las actividades necesarias para poder alcanzar los objetivos del proyecto. Después de determinar el EDT o estructura de desglose, pasamos a verificar el alcance, que ya es hacer una precisión de los objetivos que hemos visto. Por ejemplo, en el punto 2 hemos definido el alcance. Necesitamos construir un hospital de 3 pisos con 1000 metros cuadrados de área. Entonces vamos a verificar el alcance de cada partida. ¿Qué vamos a construir? ¿Qué vamos a comprar? Entonces, después de sacar la estructura de desglose de todo el proyecto, cada partida va a tener un objetivo individual que tiene que estar en función al alcance de los objetivos primordiales. Después pasamos a controlar el alcance, que ya es una etapa de ejecución del proyecto. Cuando vamos a la ejecución del proyecto, seguimos gestionando el alcance, controlando que se alcancen los objetivos que hemos planteado desde el punto 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Entonces, la estructura de desglose del trabajo que está en el punto 3 es esto. Ustedes ya lo conocen, estudiantes de ingeniería civil, a través de la lista de partidas que se maneja por títulos, por niveles, ¿no? Por ejemplo, tenemos obras de estructura y tenemos 1.1.1, que vendría a ser las obras de concreto armado, encofrado, fierro. Entonces conocemos cómo es una estructura de desglose. Sabemos que el Reglamento Nacional de Metrados ya nos da una lista de metrados que está dividida como una estructura de desglose del trabajo a través de partidas que ya están definidas entre primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Entonces esa es nuestra estructura de desglose, por ejemplo, en un proyecto de construcción. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la gestión de recursos humanos, que es otra área muy importante en la gestión del proyecto. Por ejemplo, todo proyecto necesita aprovechar al máximo, sacar provecho de la productividad del personal humano. Sabemos que un proyecto, los recursos más importantes son el
tiempo y el dinero, porque eso es lo que tenemos que administrar de mejor manera. Pero ¿cómo vamos a administrar bien el tiempo y el dinero? A través de optimizar el personal, el trabajo del grupo humano que está involucrado en el proyecto. ¿Cómo se hace esa gestión de recursos humanos? El PMBOK nos dice que primero hagamos una planificación de recursos. ¿Qué necesito? ¿Qué personas necesito? Según las especialidades, según las actividades que voy a hacer. Después tenemos que hacer la adquisición de ese equipo de personas, del equipo de proyecto, que tiene que tener en función a una evaluación. Yo quiero los mejores, yo quiero las personas que cumplan ciertos requisitos, ¿no? Después tengo que desarrollar el equipo de proyecto. ¿Qué es desarrollar? Es involucrarlos en reuniones para organizarlos, para enseñarles cuáles son los objetivos, para coordinar cómo vamos a hacer las actividades y llegar a los objetivos. Y finalmente los suelto en la cancha y dirijo el equipo. Cada uno trabaja de sus funciones y yo tengo que dirigir y controlar esas funciones. Para entenderlo de una mejor manera podemos hablar, por ejemplo, de formar un equipo de fútbol. Yo soy un director técnico para formar el equipo de fútbol, que es mi recurso humano, va a ser mi equipo humano. Entonces primero tengo que saber qué quiero, cuántos delanteros, cuántos mediocampistas, cuántos defensas, cuántos arqueros y cómo, ¿no? Yo quiero que los mejores sean mis delanteros, mi equipo va a ser atacante o va a defender. Entonces tengo que planificar mi recurso humano, qué deseo. Después de pasar y haber definido qué futbolistas quiero, tengo mi lista de necesidades de futbolistas, paso a la adquisición del equipo. Entonces voy a ir al mercado de jugadores y voy a evaluar, este cuesta mucho, este está barato, este tiene buena experiencia, este ha ganado este campeonato. Entonces voy a adquirir el equipo de proyecto, pero evaluando, haciendo una adquisición analítica, bien pensada, bien centrada en los objetivos del proyecto. Una vez que tenga el equipo de fútbol comprado y adquirido, le pongo sus camisetas, le pongo sus logos, todo, y lo siento en una reunión y les explico mi planteamiento, cómo vamos a jugar. Saco la pizarra y les digo, esto es el objetivo, ganar. Y tú le pasas acá, tú le das allá, vamos a hacer la estrategia 4-4-2, tú vas a ir por este lado, tú a la banda derecha, todo. Entonces desarrollo el equipo, les muestro cuál es mi plan, cuáles son mis objetivos. Termino de enseñarles mi planificación como equipo humano del proyecto y los suelto en la cancha y dirijo el equipo, controlo que estén desarrollando bien su trabajo, controlo que se estén desenvolviendo bien. Y si es que hay que poner soluciones y hacer algunos cambios y hacer algunas situaciones para mejorar el proyecto, también está dentro de la etapa de dirección. Eso es la gestión de recursos humanos. Entonces para eso necesitamos que los gestores de proyectos tengan que tener características de liderazgo y deban ser personas que puedan formar un buen ambiente laboral. ¿Por qué se hace la gestión de recursos humanos? Porque se ha visto que los proyectos son exitosos cuando el personal está involucrado. Para eso se necesitan líderes y un ambiente laboral correcto. Entonces cuando haya un grupo de trabajo, lo que tenemos que encontrar es una zona de auténtico trabajo en equipo, que es sumar los intereses de todos, ¿no? Los objetivos individuales, los objetivos de equipo y el objetivo del proyecto. Entonces vamos a hacer una intersección. Cuando conjuguemos como buenos líderes en un buen ambiente laboral, vamos a tener la zona de auténtico trabajo en equipo, que es la zona donde todos están identificados con los objetivos del equipo, individuales y del proyecto. Entonces hay que buscar un beneficio conjunto. ¿Cómo se determina esto y cómo se hace? A través de reuniones. Las reuniones del equipo de trabajo, equipos de proyectos son muy importantes, deben estar planificadas constantemente. Y estas reuniones deben ser eficaces, ¿no? ¿Cómo son reuniones eficaces? Muy largas, llegar con tiempo preparado, siempre al orden del día, puntualidad y siempre apuntando a un progreso continuo, ¿no? Al determinar una reunión deben tener responsabilidades y responsables para cada actividad. También cuando hagamos gestión de recursos humanos nos vamos a encontrar con conflictos. Cuando tenemos más reuniones, que es bueno tener reuniones para hacer un buen proyecto, tenemos que enfrentar los conflictos y resolverlos. ¿Cómo? A través de estos consejos que están en la diapositiva, ¿no?
Entonces vamos a pasar a otra área de gestión, que es la gestión de comunicación. La gestión de comunicación es muy importante para el desarrollo de proyectos. Habíamos visto que tenemos que manejar bien la información para poder hacer un buen proyecto. Si la gente que trabaja en el proyecto no sabe cuáles son los objetivos del proyecto, no vamos a poder exigirles que trabajen bien. Si no nos hacemos entender, si no hablamos en el idioma, si no conocen cuáles son los objetivos del día, de la semana, del mes, si no saben cuál es el objetivo del proyecto, entonces tenemos que gestionar la comunicación en el proyecto. El PMI nos habla de que la comunicación tiene que ser efectiva para lograr el éxito del proyecto. Tenemos que saber enviar y recibir información con un lenguaje adecuado. Entonces, la información efectiva y oportuna es clave para alcanzar una comunicación exitosa en el proyecto. Si nosotros no comunicamos bien lo que se quiere lograr con el proyecto, vamos a estar dando vueltas y vueltas al asunto, desperdiciando esfuerzo de personas, desperdiciando tiempo, desperdiciando dinero, y no vamos a lograr cumplir los objetivos. Entonces tiene que haber una buena organización jerárquica, saber tener un organigrama, gerentes de proyecto, jefes, equipo de proyecto, etc. Entonces el PMI nos dice que incluso con una fórmula matemática que es importante hacer la gestión de comunicación, porque más gente involucrada en el proyecto tiene más posibilidades de tener fallas de comunicación. ¿Por qué? Por los canales de comunicación. Si solo existen 2 personas en el proyecto, solo va a haber un canal de comunicación, ¿no? Pero si tenemos 3 personas, los canales de comunicación van a ser 3. Si tenemos 4 personas en el proyecto, los canales de comunicación van a ser 6 canales de comunicación. Los canales de comunicación son cómo se transmite la información. Según la fórmula, n por n menos 1 entre 2 es el número de canales que vamos a tener por de n de personas. Imagínense 100 personas en el proyecto. 100 por 99 son 9.900. Entre 2 son cerca a 4.000 canales. Son bastantes canales de comunicación que tendríamos que atender. Entonces, es muy importante organizar cómo se da la información, la comunicación. Para eso hay que hacer grupos de trabajo, equipos de trabajo, jefes de proyecto, para que los gerentes hablen con los jefes de proyecto, los jefes de proyecto con los coordinadores, y así se hace un flujo de comunicación más manejable. Otro tema que tenemos que hablar es la gestión de riesgos, ¿no? Esta también estamos entregando información básica para que tengamos un conjunto general. ¿Qué es la gestión de riesgos? Hay que entender qué cosa es un riesgo. Un riesgo es una situación que podría alterar el alcance del proyecto. Entonces, el alcance del proyecto se define en función de los objetivos. Si yo no llego al alcance del proyecto, voy a tener a mis beneficiarios insatisfechos, a las autoridades insatisfechas. Entonces no voy a ser un buen jefe de proyecto, ¿no? Entonces se prevé gestionar los riesgos. Son asuntos que pueden pasar cuando se ejecuta el proyecto, que pueden alterar el proyecto. Entonces tengo que ver hacia el futuro lo que puede hacer que mi proyecto no salga bien. ¿Cómo se hace la gestión de riesgos? Se hace a través de una serie de pasos, 5 pasos para ser más exactos. Primero, identificamos el riesgo, después lo evaluamos, después hacemos planteamiento o estrategias para enfrentar el riesgo. 4, ejecutamos las acciones que hemos planificado, y el 5, hacemos el control de riesgos. Entonces, primero identificamos los riesgos, hacemos una evaluación cualitativa y cuantitativa de estos riesgos, cuáles son los más graves, cuáles son los más pequeños, cuáles son los más conflictivos por resolver. Hacemos una evaluación de cada riesgo. ¿Cómo identificamos los riesgos? Hacemos una serie de reuniones con especialistas en los proyectos que vamos a ejecutar. Por ejemplo, si es un colegio, tendré que tener pues arquitectos, ingenieros que hayan construido colegios, que hayan sido residentes, supervisores de obra, y ellos saben qué lista de riesgos hay. Por ejemplo, desabastecimiento de materiales, permisos municipales, licencias de construcción. Identificamos todos los riesgos.
Después, cada riesgo en una lista va a ser evaluado cualitativa y cuantitativamente. ¿Cuál es el riesgo más fuerte, el más probable de ocurrir, el menos probable? Y una vez que la evaluación, pasamos a las estrategias. ¿Cómo enfrentamos esos riesgos? Si tenemos un riesgo muy grande, entonces hay que poner una acción para que ese riesgo no nos moleste en la ejecución de obra. Por ejemplo, prevenir, ¿no? Prevenir compra de materiales, prevenir con más tiempo, con más dinero, etc., ¿no? Después de tener las estrategias, pasamos a ejecutar el proyecto. Con eso ejecutamos las acciones que habíamos planteado en el paso de estrategias. Y finalmente controlamos a ver en la ejecución del proyecto cómo se está siguiendo los riesgos. Después, en esta diapositiva tenemos el tema de gestión de riesgos, la etapa de evaluación. ¿Cómo evaluamos un riesgo? Ya habíamos hablado en clases de esta matriz de evaluación de riesgos, que es una matriz que tiene dos entradas: probabilidad de ocurrencia e impacto. Entonces los riesgos se van a evaluar en función a la probabilidad de que ocurra y el impacto al proyecto. Probabilidad, ¿no? Si es que es muy raro que suceda, no, sí puede suceder o realmente va a suceder. Entonces tenemos que ver cada riesgo uno a uno, evaluarlo, cuál es su impacto y su probabilidad, ¿no? Cuál sería en futuro el riesgo de que ocurra esto, ¿no? Su impacto y su probabilidad de ocurrir. Acá tenemos una lista de algunos riesgos que nos da la Ley de Contrataciones del Estado, la OCE, para los proyectos de construcción, las obras públicas, ¿no? Entonces ya tenemos algo sobre lo cual se puede trabajar para hacer una gestión de riesgos. Tenemos después la gestión de adquisiciones, que es muy importante para nosotros los ingenieros, en vista de que muchas cosas en obras no se llevan bien porque no se ha hecho una gestión de adquisición buena. ¿Qué es la gestión de adquisiciones? Son los procesos necesarios para adquirir bienes y servicios, para tener la maquinaria, para tener los materiales, para tener los servicios necesarios. Entonces hay que planificar bien cómo hacer nuestras adquisiciones para que nuestro proyecto se ejecute de manera óptima. ¿Cómo se debe hacer? Bueno, tenemos acá 5 pasos que debemos hacer en gestión de adquisiciones: planificar las adquisiciones, qué, cuándo, cómo, buscar los proveedores, las personas que nos van a dar ese servicio, ese bien. Tenemos que hacer una buena búsqueda para que haya calidad en los servicios, en los materiales, según las normas. Tenemos que hacer buenos contratos con los proveedores, tenemos que tener buena relación con los proveedores para que ellos nos traigan los mejores materiales en un buen costo al tiempo que necesita el proyecto. Y tenemos que evaluar si lo que nos están trayendo es bueno o no. En la etapa de ejecución tenemos que recibir los materiales, tenemos que recibir los equipos, evaluarlos, decir si es lo que yo quería, para después cerrar el contrato y comenzar a utilizar los materiales y los servicios. Y finalmente tenemos que tener una buena administración de las adquisiciones. Entonces, en los proyectos de construcción tenemos los almacenes, los controles de servicios, tenemos los almaceneros que nos van a ayudar a distribuir esos bienes, esos materiales, esos servicios en esta obra. Entonces, teniendo estos 5 conceptos o 5 actividades bien identificadas, bien planificadas y bien desarrolladas, podemos hacer una buena gestión de adquisiciones. Después tenemos la gestión del costo. El costo y el tiempo son 2 conceptos muy importantes en proyectos, sobre todo en proyectos de construcción, ya que los proyectos de construcción, las obras, tienen mucho impacto en el tiempo y en el costo. Por ejemplo, construir un aeropuerto significa millones, cientos de millones de dólares. Tiempo son muchos años. Entonces tengo que saber gestionar bien el costo y el tiempo. Son los recursos más importantes en los proyectos de construcción. Entonces vamos a dar los conceptos generales de cómo se hace la gestión de costo. Gestión de costo se hace en 3 etapas. Las 3 etapas son: primero, estimar los costos, hacer una estimación previa de los costos en función al alcance del proyecto. Una vez que definamos el alcance del proyecto,
hacemos el costeo preliminar. Hay dos etapas de costeo. Si vemos, está estimación de costos, elaboración de presupuesto y control de costos. Lo que es estimación de costos es preliminar, no necesita mucha precisión. Por ejemplo, cuando hacemos un proyecto para construir un edificio, hacemos un anteproyecto a través de indicadores, por ejemplo, metros cuadrados, según experiencias de proyectos similares anteriores, determinamos cuánto es un costo preliminar. Por ejemplo, si un cliente te pregunta cuánto me va a costar mi edificio, quiero hacer un edificio de 10 pisos en 500 metros cuadrados, y vas a sacar un costo preliminar en función a tu experiencia, ¿no? En función a los metros cuadrados, a la ciudad, a la ubicación, vas a sacar un costo preliminar. Cuando pasas a la siguiente etapa, ya saliste de la etapa de estimación preliminar, entras y te dan la aprobación, está bien, quiero proceder con este proyecto. Entonces entras a la elaboración del presupuesto, ¿no? Donde ya haces el expediente técnico y te va a salir un presupuesto más exacto. Y finalmente pasas a controlar los costos en la etapa de ejecución. Por ejemplo, el PMI nos da, ¿no?, estos conceptos. 7.1, estimar los costos, ¿no? Estimación de los costos. Costeo preliminar, el cual se elabora a través de la estimación de proyectos similares. Después tenemos el presupuesto, ya es una definición un poco más precisa del costo del proyecto. Eso cómo se desarrolla a través de métodos de cálculo. Por ejemplo, nosotros los ingenieros utilizamos el análisis de costo unitario y los presupuestos analíticos. Y tercero, en la etapa de ejecución del proyecto vamos a hacer el control de los costos a través de el uso de herramientas para controlar el avance físico-financiero. Justo en este curso, en la segunda y tercera unidad, vamos a aprender a desarrollar esas herramientas para planificación y control de costos y tiempo. El tiempo. El tiempo es el otro recurso muy importante para el proyecto. Entonces, ese tiempo que se va a aprovechar para hacer el proyecto tiene que ser bien administrado. Y según el PMI, se tiene que hacer estas actividades para gestionar el tiempo. Primero tenemos que hacer la planificación de la gestión del tiempo, ¿no?, para hacer una estimación preliminar de cuánto va a ser el tiempo de elaborar el proyecto. Similarmente, como el costo, según las experiencias anteriores, vamos a estimar cuánto tiempo puede tomar construir un colegio. Más o menos unos 5 a 10 meses. Esa es una estimación que se da en función a las experiencias actuales. Después vamos a definir ya más precisamente las actividades. ¿Recuerdan la estructura de desglose del trabajo que se hace en la jerarquía de alcance? Entonces, esa estructura de desglose del trabajo, esas partidas, cada partida va a tener un tiempo de duración. Entonces vamos a determinar la duración de cada actividad. Después hacemos la secuencia de cada actividad, cuál va primero, cuál va después. Hacemos una secuencia de las actividades. Después estimamos los recursos necesarios para cada actividad, estimamos la duración de las actividades y en función a esto combinado hacemos un cronograma de cómo se va a desarrollar el proyecto. Entramos a la etapa de ejecución del proyecto y hacemos el control del proyecto. Entonces tenemos 4 pasos importantes para la gestión del tiempo. Esos 4 pasos son los que nos van a dar la necesidad de hacer los cursos de planificación y control de proyectos. En este curso, en las siguientes unidades, vamos a aprender a utilizar las herramientas para gestionar el tiempo en función a estos 4 pasos, ¿no? Elaboración de cronogramas para el proceso. Primer paso. En primer lugar, se necesita establecer la estructura de desglose de trabajo, el alcance del proyecto, donde se identifican todas las actividades del proyecto de trabajo. Después, cada actividad va a tener una duración, determinar la duración de cada actividad a través de los rendimientos, recursos y condiciones de trabajo. Y tercero, desarrollo de las relaciones secuenciales entre las actividades, de acuerdo al orden de ejecución del proyecto y sus condiciones particulares. Vamos a hacer una secuencia de actividades
primero movimiento de tierras, después estructuras, después instalación y después acabados. Eso, de cada actividad. Vamos a identificar la secuencia de todo el proyecto. Y finalmente vamos a plasmar un diagrama. Diagramar el cronograma del proyecto de acuerdo a las consideraciones anteriores y según corresponda a la técnica de programación que usemos. ¿Qué técnicas podemos usar? Vamos a aprender a utilizar técnicas gráficas como son diagramas de barras y diagramas de redes, que nos van a ayudar a hacer un cronograma de proyecto para gestionar el proyecto. Entonces, en esta diapositiva hemos terminado nuestra sesión de repaso de lo que va a ser nuestros conceptos para la contabilidad. Entonces, señores alumnos, les quiero recomendar que estudien estas dos diapositivas en función a los conceptos que tenemos para que estén listos para el examen que vamos a programar a través de la aula virtual. Al finalizar esta semana yo estaré ya contactándome con cada uno de ustedes a través de la aula virtual y los delegados para informarles cómo vamos a dar la evaluación virtual en los siguientes 5 días. Entonces, muchas gracias y espero que puedan estudiar satisfactoriamente todo lo necesario. Gracias.